Hermanos de la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia, nuestra sede en el barrio. Un saludo de amor de su pastor Héctor William Romero, de mi esposa Kate, de mi suegra Rosita, para todos los hermanos de la iglesia, aquellos que están pendientes de nuestro culto al Señor, y también para aquellas personas que se añaden a nuestras transmisiones, a nuestra hermana Marce Narváez allí en la República del Ecuador, a nuestra hermana Emita Lezama en Argentina, a todos los hermanos que se unen a nuestro culto virtual, un saludo muy cordial. Siento que estamos sufriendo frecuentes interrupciones en la internet. Oremos al Señor para que el Señor nos permita, para que sea el Señor gobernando los aires y las ondas por las cuales es transmitido el culto por internet. Damos gracias porque es el método que Él está usando en estos momentos para nuestra celebración del culto. Pero también les pido paciencia, que por favor esperemos. En la transmisión se presentan algunos baches. Ten la paciencia, no lo cambies, permanece allí. De igual manera, les ruego el favor de que estén compartir a este video. Es muy importante que reciban el mensaje de la palabra. Algunos virtual en donde participar, hermanos tanto de Medellín, de Colombia, de otras latitudes, y se añaden a esta transmisión, aún parientes tuyos, amigos que están chateando, están buscando en la red y encuentran algo de la donde ponle compartir ahora mismo, compártelo para que otras tengan escuchar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo a todos los amados hermanos, a nuestro hermano Mauro, diácono de la iglesia, a su Lady, a sus preciosos hijos Mateito y Antonella, a nuestra amada hermana Ángela. La diligencia sirve a la iglesia y que estamos sufriendo todos porque no tenemos la presencialidad. A nuestra hermana Crucecita, un saludo muy, muy, muy especial. A toda la Hidalgo, Úsuga, Juan Darío, Nubia, Juan David, Juan Fernando, un saludo desde aquí. A nuestra hermana Dilma, el Señor te bendiga, hermanita, qué gusto verte por este medio, y ojalá Humberto también esté conectado. Si Humberto está conectado, un saludo muy cordial, te extrañamos mucho. Un saludo y agradecimiento por su manifestación de amor al hermano al hermano John Quintero, a quien con cariño le digo John, porque él es bien así fortachón, entonces es 2 veces John. Y a la hermana Gloria, su esposa, sus preciosos hijos, el Señor les bendiga, un saludo muy especial. A la hermana Norel, al hermano Alexander y la hermana Noreli, un saludo, ¿cómo están? Dios les bendiga, qué bueno verles. A los hermanos de la Iglesia Ríos de Agua Viva que nos continúan sintonizando, hay hermanos que se pasan de la página del perfil de Ríos de Agua Viva y vienen a mi perfil, gracias al Señor, porque quieren seguirse edificando en la fe. Entonces, un saludo a todos los hermanos de la Iglesia Quichua, Ríos de Agua Viva. A nuestro amado hermano David, Araceli, sus hijas preciosas,
Un saludo desde aquí, desde Robledo, los extrañamos mucho, mucho, a todos los estamos extrañando mucho. A nuestra hermana Gloria, Gloria Amparo, muchos saludos, muchos saludos. Hermana Amanda, un saludo muy especial para ti, para tu hijo, para tu nieto. Muchas bendiciones del Señor para tu vida. A la hermana Crucecita, un saludo para Diego, esperemos que esté mejor. A Sandra, a Mónica, a Fabián, a Roberto, a todos en casita, el Señor los bendiga mucho. Astrid, a todos allí en casita, el Señor les bendiga. Gracias por estar en sintonía. Este tiempo de saludos no es una perdedera de tiempo. Esto es lo que hacemos en nuestro culto presencial, y también en nuestro culto virtual nos sirve mucho para confirmar la señal, de tal manera que si alguno de ustedes quiere escribir cómo está recibiendo la señal en sonido, en imagen, lo recibimos bien de aquí. Si hay defectos, porque yo aquí puedo estar viendo bien la pantalla, pero es que este es el emisor, ustedes en su receptor cómo lo están recibiendo. A nuestro hermano Piero, su esposita Carla, sus hijos Alessandro y Marcelito, un abrazo muy especial. Yo sé que muchas veces se me pasan muchos. Allí la hermana Gladys, Jenny, toda la familia reunida, un abrazote, los extrañamos mucho, sí, hermano. La realidad, estamos extrañando ya la iglesia reunida, nos hacen mucha falta, queremos estar juntos, y bueno, el Señor abrirá esa oportunidad. También es cierto, hay forma de cuidarse de la pandemia, pero bueno, aquí el Señor nos da estos medios. A nuestro hermano José Planas, Darimar, a la preciosa Camila, que ayer estuvo muy, muy bien en su participación en ese evento que fue transmitido también virtualmente. A Rubén, mi amigo Rubencho, Dios te bendiga. Familia Planas, Ciso, el Señor bendiga sus vidas, los extrañamos mucho, queremos abrazarlos, estamos muy contentos con todas las bendiciones que el Señor les ha dado. Adelante en el Señor en todo. ¿Quién más me faltará? La hermana Diana Cardona, su señor padre, su señora madre, los amamos mucho, los recordamos. Qué bien que video. Bueno, ¿quién más me falta? De los hermanos, que no tengo aquí la lista. Elisa, hermana Elisa, hermana Mary, claro, un pajarito muy lindo que me cuenta los nombres, y ella sí me hace recordar. Saludos de nuestra preciosa hermana Rosita, que gracias al Señor la tenemos aquí acompañándonos en estos tiempos difíciles. Bueno, mis amados hermanos, después de estos saludos algo extensivos y muy necesarios, todavía no he recibido ningún mensaje. Están recibiendo la señal, pero bueno, al promediar del culto lo estaremos considerando. Bueno, mis hermanos, ya en este tiempo vamos a dar comienzo a nuestro culto. Ya pasó la hora pechi, la hora de consentirnos, y ahora vamos a disponernos en las manos de nuestro Señor. Este es el culto virtual correspondiente al Día del Señor 2 de agosto de 2020. Y vamos a celebrar al Señor con todo gozo, con gran alegría, con mucha consagración. Y vamos a comenzar con la lectura. Vamos a leer hoy como versículo básico, como versículo fundamental de nuestro culto, el Salmo 133. Salmo 133. Es un salmo muy corto. Dice así el Señor en su palabra: cántico a los peregrinos de David. Puestos en pie y en la casita. El culto virtual no le quita la solemnidad, el culto virtual no quita el respeto a la palabra del Señor.
La iglesia Ríos de Gracia, la iglesia Ríos de Agua Viva, somos iglesias de gran honor al Señor y de gran honor por su palabra. Cuando Él habla, nosotros escuchamos y por esa razón nos ponemos en pie. Dice el Salmo 133 en la versión Nueva Internacional: Cántico de los peregrinos de David. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Muy bien, hermanos, este es el texto insignia para la celebración de nuestro culto al Señor, no solamente hoy, sino en unos cultos siguientes. Este salmo es un salmo de David, que habla a los peregrinos que iban a las fiestas en el templo en Jerusalén, y él ve al pueblo de Dios reunido, caminando con gozo. Hay otro salmo que dice: yo me alegré cuando me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Bueno, pues este era el pueblo que caminaba en la época del rey David, cuando había tanto gozo y cuando había tanta dedicación del pueblo al Señor. El pueblo iba con mucha alegría. Y entonces el salmista, el rey David, decía: cuán bueno y cuán agradable es habitar, es estar los hermanos juntos en armonía, que los hermanos convivan. Mis hermanos, esa es la razón de la iglesia, que los hermanos convivamos en armonía para glorificar a nuestro Señor. Qué lindo poder estar juntos en la armonía del Señor, glorificando al Señor. El Salmo nos habla de dos cosas fundamentales. En primer lugar, esa armonía, esa unidad de la iglesia celebrando al Señor. Y en segundo lugar, nos habla del amor del Señor, de la bendición que Él derrama sobre su iglesia. Es como un aceite que es derramado, la unción del Señor. La unción del Señor cae desde los cielos para nosotros. Es una gran bendición el poder estar juntos. Hermanos, este tiempo de la pandemia, este tiempo de la cuarentena ha sido un tiempo difícil para la iglesia en todo el mundo, hermanos. No podemos negar esto. Nos hacemos falta, ya nos hacemos falta. ¿Por qué nos estamos haciendo falta? Al hablar con los hermanos, cuando llamo a los hermanos pastores de la iglesia, de las diferentes iglesias, siempre tenemos añoranza por la reunión, por el culto al Señor. Es lo que más nos duele, lo que más nos hace falta. Y muchos hermanos quieren ya ir a la iglesia. De hecho, el pastor John MacArthur y su equipo en la iglesia Grace Community Church en Los Ángeles, California, ya abrió sus puertas y está celebrando el culto al Señor, y la gente asistió en masa. ¿Por qué? Porque Dios nos constituyó como iglesia para que estemos reunidos, para que estemos juntos, para que disfrutemos de la comunión con el Señor, y para que ese aceite que baja de los cielos, esa unción del Espíritu Santo nos llene. Sin la reunión, sin el culto al Señor, la iglesia se siente vacía, se siente triste. Ahora, tenemos la gracia de que por estos medios podamos celebrar el culto al Señor, pero hay serias diferencias y por eso nos hace tanta falta. Entonces yo les convoco, hermanos, a que estemos orando para que el Señor nos conceda prontamente reunirnos congregados presencialmente para adorar y glorificar a nuestro Señor. Habiendo hecho esta introducción bíblica acerca de nuestro culto, vamos a orar, vamos a consagrarnos al Señor en oración para que este culto sea santo y agradable a Él. Amado Señor, nuestro buen Rey y Redentor, el buen pastor que su vida dio por las ovejas, para reunirnos en el redil, en el rebaño del Señor. Aquí estamos dispuestos para ti. Que en esta mañana tu gracia sea sobre nosotros derramada como un aceite
que trae refrigerio a nuestras vidas, que trae sanidad y vida eterna. Amado Dios, te suplicamos, tu presencia vaya con nosotros en esta mañana. Te suplicamos que tú nos conduzcas por tus atrios con acciones de gracias, con alabanzas, con adoración. Suplicamos que el Espíritu Santo nos guíe hoy a toda la verdad y podamos rendir un culto que te agrade a ti. Nuestra intención en el culto de esta mañana es agradarte a ti. Pero dentro de ese agrado, Señor, sabemos que nos estamos acercando al Dios que es purísimo, santísimo, perfectísimo, que no hay sombra de imperfección en Él, que no hay mancha de pecado, que Él aborrece el pecado. Y que nosotros como hijos hemos sido redimidos y limpiados de nuestro pecado para que no vivamos más en el pecado. Pero infortunadamente ese remanente pecaminoso todavía obra en nosotros, todavía nos domina y todavía caemos en pecado. Por esa razón te pedimos perdón, Señor. Por favor, Señor, perdónanos por todos nuestros pecados, que son muchos. Y algunos de ellos aún son innombrables. La palabra de Dios dice, esto ni sea nombrado entre nosotros. Pecados de fornicación como el adulterio. Y no que solamente que el adulterio físico, sino también ese adulterio espiritual, esa tendencia que tenemos a los ídolos. Pero no solamente ellos, sino también el codiciar a la mujer o al varón del prójimo. También, Señor, los robos, también todos los pecados que estamos cometiendo, pero muy especialmente el pecado de no consagrarnos a ti. El pecado de no comprender que tú eres el Dios soberano de tu iglesia. Perdónanos, Señor, por favor. Perdónanos y líbranos de la pecaminosidad. Límpianos más y más por tu palabra de verdad. Lávanos, Señor, con tu palabra es la verdad. Límpianos, Señor, que tu Espíritu Santo cada día nos purifique más y más, que la sangre preciosa aplicada en nosotros a diario nos haga ser más limpios delante de ti y un anhelo ferviente por estar purificados delante de ti. Amado Señor, nos consagramos a ti en esta mañana en santificación, que este culto sea santo y agradable a ti, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Muy bien, hermanos, vamos a cantar 2 himnos al Señor y comencemos cantando al Señor, alabar al gran Rey. Como iglesia, nuestra razón de existir es alabar al Señor y darle gloria, y nos reunimos para cantarle himnos, salmos y cánticos espirituales que son agradables a Él. Vamos a cantar, alabar al gran Rey. Resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen honor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorarle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. 1000 himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorarle su Rey. Es nuestro escudo,
baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos. Amén. Vela, fieles todos, vela con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, y a su eterna gloria nos ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorarle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos. Amén. La verdad que me da mucho gozo, y ustedes lo saben, entonar este himno al Señor. Pero también me hace mucha falta oír las voces de todos aquí juntitos. Pero sabemos que tú lo estuviste cantando en tu hogar, junto con tu familia. Gloria a Dios por eso. Y alabemos al Señor, que nuestra vida sea una vida de alabanza al Señor. Ahora les invito a que nos dirijamos al himno 436. Es un himno en el cual vamos a exaltar a nuestro Señor, a reconocer cómo tenemos de Él tantas bendiciones inmerecidas. Miren, hermanos, a pesar de la pandemia no nos ha faltado nada. El Señor ha sido generoso. El Señor nos sostiene con la diestra de su justicia. A nuestro lado han caído 1000 y a nuestra diestra 10,000, pero a nosotros nada nos ha pasado. Gloria a Dios el Señor, porque nos ha guardado con vida. Y aunque nos pasara, aunque viniera la pandemia y arrasara con todos nosotros, ¿acaso no vamos a la presencia gloriosa de nuestro Señor? Él lo había determinado así desde el eterno, y para su gloria lo haría. Entonces, hermanos, ¿cuántas bendiciones tenemos del Señor? Ahora, bendiciones materiales, no nos ha faltado nada. Hay bendiciones que nosotros recibimos sin darnos cuenta. Miren, hermanos, hoy día para mí es un gran gozo cantar al Señor y hacerlo con gran vigor y sin debilidad, porque gracias al Señor he recibido la sanidad por medio de esa cirugía. Respiro mucho mejor, duermo mucho mejor y estoy gozosísimo en el Señor. Estoy viviendo una luna de miel de nuevo con mi amado Redentor. Él ha puesto en mí una disposición para seguirle alabando. Hermanos, ustedes no saben cuánto vale una bocanada de aire, hermanos. Y el Señor nos la da gratis. Bendiciones, cuántas tenemos. El Señor nos da todo. No nos ha faltado el alimento. Yo creo que a todos se nos está encogiendo la ropa en esta pandemia. Eso me está pasando a mí, se me está encogiendo la ropa. Ojalá y no vuelvan a haber pandemias, hermanos, porque en las pandemias la ropita se encoge. Qué cosa tan tremenda, hermanos. Eso quiere decir que el Señor nos ha sostenido en todo alimento, abundantemente y sin medida. Salud, gozo, todo nos lo ha dado el Señor. Entonces, glorifiquemos a nuestro Señor, reconozcamos las bendiciones que tenemos en Él y que Dios nos da más, y sorprendámonos, hermanos, de ver sus bendiciones. Amado Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado en Cristo Jesús, sobre todo tu presencia, tu amor, tu bondad, la iglesia, el culto, así sea virtual, lo tenemos juntos, el estar en la palabra, el ser edificados. Todo esto es hermoso, Señor. Bendiciones, ¿cuántas tenemos? Las que tú nos has dado, y aún nos dan más, y aún nos sorprenderás. A ti la gloria en tu iglesia por las bendiciones que nos has dado. Himno 436. Cantémoslo con ánimo, hermanos. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones
bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Amado Dios, cuántas bendiciones nos has dado, cuántas bendiciones tenemos en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, vamos a tomar un tiempo de oración muy especial. Nuestra amada iglesia hermana, Iglesia Ríos de Agua Viva, Comunidad Quichua, a quien el Señor nos ha dado como nuestra iglesia hermanita, como nuestra iglesia fraterna, ha pasado esta semana por una... ¿Saben? Uno de los ancianos de la iglesia, un venerable hermano, un respetable hermano, muy querido y muy gozoso, un hombre de mucho gozo y también un hombre piadoso, ha partido a la presencia del Señor, y su familia ha estado muy quebrantadita. Es la familia Guamán Pilamunga, una familia de 7 hijos y muchos nietos y sobrinos y todo. Y no solamente la familia, sino los hermanos también. Los hermanos hemos estado en cierta forma afligidos, pero el Señor nos sostiene en medio de la aflicción. Y como es nuestra iglesia hermana, vamos a orar muy especialmente por esta iglesia hoy, la iglesia Ríos de Agua Viva, Comunidad Quichua en Medellín. Padre precioso, Señor Dios de los cielos, que formaste tu iglesia, que la conformaste, la compraste con el precio de la sangre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Amado Señor, la palabra de Dios nos ordena que oremos los unos por los otros, y como iglesia tenemos la costumbre fiel de orar por otras iglesias hermanas. Y en esta oportunidad, Señor, nos das orar por nuestra iglesia hermanita, muy fraterna, la iglesia Ríos de Agua Viva, Comunidad Quichua, a quien has puesto en nuestro corazón, a quien has ligado con cuerdas de amor tuyas, Señor. Oramos por nuestros hermanos que han sufrido la partida de su ser querido, nuestros amados hermanos Manuel y su esposa María, Alberto y su esposita, la hermana Antonia, María Antonia, y sus hijos. El hermano Luis Alfonso y su esposita Carmen, sus hijos, también Alonso, también la hermana Gloria, su esposo Pedro Buñay, la hermana María, su esposo, el hermano José Buñay, también la hermana Juana, su familia, todos. El Señor llene sus vidas de su presencia, de su Espíritu Santo, y que sean fortalecidos todos, y también los hermanos en la iglesia al ver la partida de este ser querido. Con la diestra de tu justicia, con la diestra de tu poder, y te damos gracias porque tú escuchas nuestras oraciones. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.
Bueno, gracias hermanos, y les ruego sí que esta semana estemos en oración para que el Señor sostenga a esta familia. Ay, se me olvidó la hermana Lorenza, la esposita, la hermana Angelita, la hermana Adriana, conocen bien a esta familia, han estado un poco ligados. Entonces, para que sigamos orando por los hermanos y que algún día también el Señor nos conceda tener un tiempo de comunión, de un culto vivo o un encuentro unido en algún lugar, en alguna finca, sería muy bueno. Bueno, mis amados hermanos, entonces ya habiendo tenido la liturgia de oración, de alabanza, de lectura, ahora procedemos a la santa predicación de la palabra y le ruego el favor de que vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 17 al 19, y vamos a estar dispuestos a orar al Señor. Amado Señor Dios, en esta mañana estamos aquí en tu presencia, reunidos para escuchar tu santa voz, porque a ti te place reunir a tu iglesia para derramar tu aceite de la unción, tu Espíritu Santo. Cuando el salmista David, el rey David, hablaba de que es el óleo cayendo sobre nuestras cabezas, nos habla del Espíritu Santo llenándonos de un aceite fresco, del aceite de la unción, y la unción es el Espíritu Santo en nosotros. La unción es la palabra de Dios formando vida en nosotros. Amado Señor, te suplicamos que por medio de la palabra tu iglesia sea hoy exhortada, sea edificada, sea animada a la fe y a las buenas obras. Y también te suplicamos porque aquellas personas que no han creído, hoy tu Espíritu Santo los traiga a escuchar el Evangelio y a creer en Cristo. Y también te suplicamos que seas tu Señor dándome a mí sabiduría, inteligencia, denuedo, honor por tu palabra, y que no me desvíe ni a la derecha ni a la izquierda de tu santo libro, para que tú seas supremamente glorificado y tu iglesia sea edificada. En Cristo Jesús, amén y amén. Leemos la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, versículos 17 al 19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla a su iglesia de esta forma. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que coman la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Palabra de Dios. Podemos disponernos para recibir la palabra de Dios, estar cómodos, cada uno con su Biblia, cada uno con su cuaderno y su pluma para anotar lo que el Señor habla en nuestras vidas. Cuando nosotros leemos la palabra, recibimos la enseñanza de la palabra, aprendemos entre un 5 y un 10%. Cuando la escribimos, podemos recibir hasta un 25% de lo que el Señor está hablando en nuestras vidas. Pero cuando nosotros la repetimos, podemos estar sobre el 35 y 40%. Sin embargo, cuando nosotros la enseñamos, la compartimos a otros, vamos a recibir cerca del 75% de lo enseñado, de la enseñanza del Señor. Entonces la palabra debe ser escuchada, debe ser anotada, debe ser repetida, meditada, y debe ser predicada para que se convierta en algo viviente en nuestro corazón. Bueno, mis amados hermanos, algunos dirán: otra vez, ¿sería que el pastor se equivocó? Estamos leyendo el mismo pasaje que venimos ya casi un mes leyendo. ¿Qué pasó? Bueno, hermanos, cuando comenzamos a meditar en este pasaje, vimos que en él encontramos 3 unidades de pensamiento, y es lo que hemos venido estudiando. El tema general se ha titulado los preparativos para la fiesta del Rey, y en esos preparativos hemos visto 3 cosas. En primer lugar, vimos el proceso de la preparación de la fiesta, cómo el Señor nos muestra en la palabra ese proceso de la celebración de esa fiesta y qué representa para nosotros hoy en día ese proceso. En segundo lugar, que lo vimos la semana anterior, vimos el significado y la importancia de la fiesta.
¿Por qué ellos se preparan para esa fiesta? Hacen esos preparativos, se entregan con tanto amor y tanto denuedo. Bueno, ese significado que implica para nosotros. Esa fiesta para ellos significaba grandes cosas, pero también vimos cómo esa fiesta hoy en día representa tanto para nosotros. Y hoy vamos a mirar el tercer lugar, el tercer tema que vimos es la disposición para celebrar la fiesta. Ya hemos meditado en los dos primeros y en este sermón lo titulamos, este sermón que veremos lo titulamos la disposición para celebrar la fiesta. La disposición, allí la palabra clave, la palabra tema es la disposición. Y vamos a meditar en este aspecto de la fiesta, en la disposición para celebrar la fiesta, reconociendo en tres personajes del relato cómo fue que ellos se dispusieron y se prepararon para celebrar la gran fiesta del Rey. En primer lugar, tomando el orden de la secuencia del texto, en primer lugar vamos a ver la disposición de los discípulos. Vamos a meditar en la disposición de los discípulos. En segundo lugar, vamos a ver en la disposición, en la dedicación del anfitrión. Pero en tercer lugar, vamos a ver lo más importante, la disposición del Señor Jesucristo. Hermanos, en el tiempo que he vivido en Cristo y en el desarrollo del ministerio, he visto que la mayor problemática de los creyentes es su falta de disposición, su falta de compromiso para obedecer y servir al Señor. Algunas personas dirán, ¿por qué la iglesia Ríos de Gracia es una iglesia tan pequeñita? Una iglesia que a veces, bueno, pues aquí tenemos hermanos de muchos años, pero a veces viene la gente y se va la gente, dura unos días, a uno les gusta, que no les gusta, que el pastor habló muy duro, que no me gustan los himnos, que no me gusta esto. Hay muchos hermanos que dicen, no, la iglesia es muy bonita, la iglesia tiene mucha comunión, pero resulta que yo vivo muy lejos, pero resulta que a mí no me queda el tiempo, pero resulta que para traer la familia, pero resulta que... y resulta y siempre ponen impedimentos. ¿Por qué los hermanos no son firmes en la iglesia? Y no estoy hablando solamente de nuestra iglesia local, Ríos de Gracia. Esto sucede en todas las iglesias en general. Hay una falta de disposición, hay una falta de compromiso para obedecer y servir al Señor. Desde el principio, hermanos, desde Génesis capítulo 3, el pecado le quitó, le robó al ser humano el desear, el anhelar servir al Señor. De hecho, el pecado consistió en la desobediencia del hombre, en no querer obedecer al Señor. Adán y sus descendientes no queremos, y escúchalo bien, estamos hablando de creyentes también. No queremos disponernos a la voluntad del Señor. Es tremendo, hermanos. Aún como creyentes no queremos disponernos a la voluntad del Señor. Es por esta razón que se hace necesaria la redención. Es que Cristo el Señor es el primer hombre obediente a Dios. Y a través de Él los creyentes podemos llegar a ser obedientes y comprometidos con Dios y su reino. Y es lo que nos muestra el texto. A través de Cristo, los discípulos fueron obedientes al Señor, estuvieron dispuestos a servir al Señor. A través de Cristo, por la obra de Cristo, en la vida de aquel anfitrión que todavía no sabemos quién es un personaje incógnito, él estuvo dispuesto a servir al Señor. Y el ejemplo mayor, Cristo, nuestro ejemplo para obedecer a Dios. Sin Cristo no podemos obedecer y disponernos para servir al Señor. Vamos a ir al primer tema que nos da, el primer subtema que nos muestra el Espíritu Santo esta mañana, y es la disposición de los discípulos. Conforme al texto, vemos que los primeros personajes que menciona el texto de ser obedientes fueron los discípulos. Versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura,
se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que coman la Pascua? ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que coman la Pascua? Bueno, uno de los aspectos que vimos cuando comenzamos nuestro estudio es que este evento está escrito en los otros dos evangelios, en Lucas y en Marcos. En Lucas capítulo 22, versículos 7 al 11 dice: cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Y dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Los discípulos le preguntan al Señor: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que coman la Pascua? Esta pregunta nos muestra una disposición que tenían ellos para servir al Señor. En el Evangelio de San Lucas, el Señor nos muestra que Él les da una orden: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Y entonces Pedro y Juan le dicen: bueno, maestro, ¿y dónde quieres que la preparemos? Ellos, sin remilgos, se dispusieron a servir al Señor. Esta pregunta, ¿y dónde quieres que hagamos los preparativos para que coman la Pascua?, nos muestra que esos discípulos tenían una disposición, estaban disponibles y dispuestos para servir al Señor. Y tenemos que meditar un poquito alrededor o en el contexto que estaba sucediendo. Miren, hermanos, no era fácil obedecer a esta orden del Señor. No era fácil. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo unos tiempos muy difíciles. Ellos estaban viviendo tiempos de dificultad. Era la fiesta de la Pascua y, como ya lo habíamos visto, una ciudad de aproximadamente 200,000 habitantes, que para entonces tenía Jerusalén, recibía 10 veces su capacidad. Se dice que habían aproximadamente 2.500.000 personas para aquella fiesta de la Pascua. Y esto lo sacan los historiadores no por elucubraciones, sino porque hay registros de que para esas fechas, en las reuniones o en la fiesta de la Pascua, se sacrificaban cerca de 250 a 300,000 corderos. Se hacía el sacrificio de entre 250,000 y 300,000 corderos. Todos los corderitos que habían por Israel se traían para la consagración de la fiesta de la Pascua. Eran unos registros, ya existían para entonces las estadísticas, y dicen que habían 250,000. Y al hacer un promedio de que un cordero se comía en una familia de 10 personas, entonces eso da entre más o menos 2.500.000 visitantes en la ciudad de Jerusalén. Entonces no era fácil aquel día moverse entre esa multitud, buscar cumplir con la orden del Señor. Además de eso, los costos eran altos. Ustedes saben que por ejemplo, cuando uno va a Cartagena a vacaciones, en tiempo de vacaciones, una gaseosa cuesta 5,000 pesos, un perro caliente cuesta 20,000, comiendo baratico, no se encuentra comida barata. ¿Por qué? Porque estamos en alta temporada, pero hay temporadas bajas en donde los precios bajan. En esa época era una temporada alta, entonces los discípulos tenían que estar dispuestos quizás a pagar altos costos por el cordero, las hierbas amargas, la pasta que tenían que hacer ellos con manzanas, higos y todas estas cosas que ya lo vimos en una exposición anterior. Entonces, ¿cómo cumplir la orden del Señor si los costos eran altos?
Ahora, había otra cosa bien importante. Recuerden que el día martes de esa semana, estamos hablando ahora de antes, el Señor Jesucristo había tenido un fuerte enfrentamiento con los principales del templo. Y los principales del templo ya tenían en mente perseguir y dar muerte al Señor Jesucristo. Pero no era solamente el Señor Jesucristo, también a sus seguidores. Y los 12 eran seguidores muy reconocidos. De hecho, vemos cuando Pedro en aquella noche le preguntan o le dicen: tú eres uno de esos que andaba con el Galileo. Eran reconocidos los 12 discípulos. Entonces había una persecución y ellos se estaban exponiendo a ser apresados para que quizás no hicieran una revuelta aquel día. Además, la cena pascual era una cena familiar. Era muy seguro que allí estaban la gran mayoría de los parientes de los apóstoles. De hecho, la misma Biblia nos muestra cuando iban camino de Jerusalén y la madre de los discípulos, de unos discípulos, viene y le dice al Señor: Señor, yo quiero que cuando vengas en tu reino pongas a un hijo a la derecha y otro hijo a tu izquierda. Bueno, allí iban todos caminito de Jerusalén porque era una fiesta para todo el pueblo de Israel, y entonces las familias iban allí a esta fiesta. Y entonces, ¿cómo era que iban aquellos apóstoles a abandonar a su familia natural? Decirle: no mamá, no papá, no mi hija, no hijitos, yo no voy a estar con ustedes en la cena de la Pascua, sino que me voy a ir con el maestro. ¿Cómo? Usted se va con el maestro, usted prefiere el maestro que estar con nosotros. Eso es común, hermanos, y era común en la época. ¿Cómo iba a ser que ellos iban a dejar a su familia para irse a celebrar con el maestro y sus discípulos? En sí, esa también era un impedimento para disponerse a servir. Entonces aquellos discípulos tenían impedimentos naturales para servir al Señor. Pero además de eso, el asunto lo complica el Señor. O sea, la cosa no estaba fácil. El Señor les pone dificultades. En el versículo 10 les dice: miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Estoy hablando del versículo 10 en el Evangelio según San capítulo 22. Versículo 10. Miren, contestó él, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Hermanos, esto era bien difícil. No sé si ya lo había dicho anteriormente, pero los hombres no iban a los pozos a recoger el agua. Este era un oficio de mujeres. Eran las mujeres las que iban por la mañana, iban por la tarde, llenaban los cántaros en los pozos, en las fuentes, y la llevaban a casa. Este no era un oficio para hombres. Va a haber una señal. Vayan ustedes y miren a un hombre llevando un cántaro. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Señor? Y ahora, ¿en qué pozo estará ese hombre? Porque el Señor dice: al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Pero no sabemos, o sea, cómo va a ser. ¿Cómo vamos a encontrar un hombre llevando un cántaro? Pero esto es imposible si los hombres no llevan cántaros. Señor, ¿cómo será esto? ¿En qué pozo estaría el hombre ahí? ¿Y quién era ese hombre? ¿Y a qué hora iba a ir por el agua? Todo esto era un enigma que ponía a los discípulos a dudar, a no obedecer. Era otro impedimento. Señor, pero no entendemos cómo es que nos vas a enviar a seguir a un hombre que va a un cántaro, ¿no? Va a un pozo y lleva un cántaro. Eso no sucede. Ahora, luego de que se encontraran con el hombre, ellos tenían que seguirlo hasta que él entrara en una casa. Y entonces tenían que hablar con el dueño. El hombre los lleva a la casa y al llegar a la casa tenían que hablar con el dueño. ¿Y quién era ese dueño? A ver si ahorita alguien te dice, oye, el pastor te dice: hermano, hazme un favor, ve a la casa de al frente y golpea
Y a la persona que salga le preguntas, ¿nos puede prestar el equipo de sonido para poner una música en la iglesia? O por favor, ¿nos puede prestar un asador para hacer una carnita que queremos en la iglesia hacer una reunión? Pues hermanos, es decir, ¿cómo así? Nosotros no conocemos a ese señor, no conocemos a esa señora. ¿Cómo iba a ser que ellos iban a ir a la casa de alguien y le iban a decir, el maestro dice? El maestro le manda a decir, como vimos en una enseñanza anterior, ¿dónde es que está la sala para que el maestro coma la Pascua con sus discípulos? ¿Quién era ese señor? ¿Era alguien conocido? ¿Cómo iban a llegar de repente a darle una orden? El maestro le ordena. ¿Cuál maestro? ¿Cuál señor? Como pasó con Faraón, ¿no? Que Moisés fue, vaya donde Faraón y dígale, ¿y quién es Jehová? Así mismo hubiera podido decir, este señor, ¿sabía él quién era el maestro? Ahora, ¿y por qué él les iba a facilitar de buenas a primeras? Hermanos, no era una tarea fácil. No estaba del todo claro el asunto. Pero a pesar de esto, a pesar de los impedimentos, a pesar del enigma, ellos se dispusieron a ir. Ellos confiaron en el Señor. Ellos sabían lo que les estaba mandando el Señor y por esa razón fueron confiados. Pero el hecho de que ellos fueran confiados, ¿no creen ustedes que no se hicieron estas y aún más preguntas? ¿Creen ustedes que quizás quisieron echarse para atrás en la misión? Yo digo que sí. Pues ellos se van caminando por el camino de Betania a Jerusalén y van hablando Pedro y Juan, no, pero ¿cómo así? ¿A dónde va a aparecer el hombre con el cántaro? ¿Y quién será ese señor? ¿A qué casa vamos a llegar? ¿Y cómo nos va a recibir ese señor? No, esto está raro, devolvámonos, no, miremos otra cosa, démosle otra solución, vamos a la casa de Jacob o de fulano de tal, que él sí nos conoce y quizás él nos preste el aposento. No, pero ellos, aunque tuvieran dudas, aunque tuvieran impedimentos, se dispusieron a obedecer al Señor. Y saben una cosa, esto lo podemos comparar con lo que sucede con nosotros los cristianos. El Señor nos ordena cosas extrañas, nos pide que nos comprometamos en cosas que no son muy claras. Por ejemplo, en algunas ocasiones Él nos ha pedido que nos abandonemos de nuestras comodidades. El día del Señor. Hermanos, nosotros trabajamos todos los días, de 8 a 8 para ganarnos el sancocho. Y el Señor nos dice, y el domingo van al culto. Y el domingo es mi día. En ese domingo ustedes no harán nada de lo que ustedes quieren hacer, sino ese día es separado para mí. Ay, Señor, ¿por qué? Y es todo el día, es la pregunta de todos. Si es todo el día. Pero Señor, si yo toda la semana trabajo, y este es el único día en que puedo ir a hacer mercado, y este es el único día en que puedo ir a planchar la ropa, y este es el único día en que puedo adelantar las tareas. Hermanos, siempre hay impedimentos, siempre hay dificultades, siempre hay cosas que no hay claras. Algunas veces el Señor es más específico y nos invita a abandonarnos de nuestras comodidades para desarrollar un ministerio. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, le dijo el Señor a Abraham, pero no me dijo más. Y allí yo me revelaré a ti y allí serás bendición a las naciones de la tierra. Pero ¿cómo vamos a hacerlo, Señor? No sabemos. Bueno, a veces el Señor nos muestra cosas que no entendemos. A veces el Señor atraviesa personas en nuestra vida para que les ayudemos. Prediquemos el Evangelio. ¿Cuántas veces el Señor nos ha puesto cosas extrañas como ore y ore? El Señor nos dice que debemos orar por los perdidos y nosotros oramos y oramos y oramos y a veces no vemos resultados, no vemos gente llegando a la iglesia, no vemos la iglesia creciendo. Hermanos, a veces el Señor nos atraviesa cosas extrañas y no vemos resultados. O por ejemplo, ¿qué decir del diezmar? ¿Qué decir del dar y del diezmar?
Hermanos, algunos de los hermanos han sufrido terribles precariedades económicas, han visto sus negocios decaer en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena, han perdido su capital. ¿Por qué razón? Porque no son dadores alegres, porque no se acostumbraron a dar. Entonces el Señor usa esta pandemia para corregirles, y el Señor les muestra que deben ser corregidos por su mala actitud de codicia. Y mira, el Señor nos ordena diezmar. Y mira, nosotros ninguno sabíamos cómo nuestro diezmo y nuestras ofrendas iban a ser restituidas por el Señor en este tiempo de pandemia. Muchos de nosotros hemos vivido sin necesidad de trabajar, y el Señor nos ha traído el alimento, nos ha traído todo lo necesario, no tenemos deudas. En un principio, yo les debo decir, en un principio de la pandemia, en el primer mes tuve muchos temores y no sabía cómo iba a ser el asunto, y entonces quedamos en una pequeña deuda con la señora del arriendo. Pero inmediatamente después el Señor me corrigió, el Señor me jaló mis orejitas, y hasta el momento nosotros hemos pagado al día todo compromiso. No debemos nada en la iglesia. Gracias a quién? A los dadores alegres. Y quiero decirles, nunca nos ha faltado nada en nuestra casa. El mes pasado estuvo un poquito bajito, la hermana Ángela lo puede decir como tesorera, estuvo un poquito bajito porque tuvimos que comprar algunas cosas, el termómetro digital para la iglesia, tuvimos que pagar algunas cosas, pero hermanos, no nos ha faltado nada. ¿Por qué? Porque el Señor siempre tiene las cosas dispuestas para sus hijos. Al igual que los discípulos, a nosotros nos surgen muchas preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué? Y nos surgen impedimentos. Pero ahí es donde nosotros somos probados en nuestra fe y en nuestro compromiso con la iglesia. Cuando nos disponemos a hacer lo que Él dice sin chistar. Los apóstoles Juan y Pedro no le dijeron nada al Señor Jesús. Ellos no se pusieron a hacerle media hora de preguntas. Señor, ¿y quién va a ser aquel hombre con el cántaro? Señor, y específicamente, ¿en qué lugar de Jerusalén nos vamos a encontrar con el Señor con el cántaro? Bueno, y después Él nos lleva a la casa de quién, y quién va a ser, y cómo es, y qué Él va a decir, y usted ya habló con Él. No, ellos no dijeron nada de eso. Ellos dijeron, sí, Señor, y salieron a cumplir la misión que el Señor les dio. Solamente confiaron en el Señor, que Él tiene todo bajo control. En el reino de los cielos las cosas no tienen que ser entendibles. El Señor no nos dice obedezcan lo que entienden. No, el Señor dice obedezcan lo que yo les digo. Las cosas deben ser no entendibles sino obedecidas. En el versículo 19 el Señor nos dice, los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Ellos hicieron lo que el Señor les dijo, confiados en que el Señor les estaba dando órdenes que tenían que cumplir. Así es para nosotros, hermanos. Así debe ser nosotros. El carácter del cristiano es el carácter de Cristo impreso en el creyente. Y Cristo fue el perfecto obediente sin razonar. El Señor Jesucristo no se puso a razonar. ¿Y cómo así que yo tengo que ir a la cruz para salvar a esa parranda de pecadores? ¿Y por qué no paramos el asunto y nos intervenimos allá con Adán para que no peque? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no? No, el Señor Jesús desde el concepto decidió que Él iba a ir a la cruz, y Él se propuso ir a la cruz, y Él no desfalleció hasta ir a la cruz. Él es el primero obediente, Él sin razonar. Él se sometió al Padre porque Él es la autoridad suprema. Entonces, hermanos, ese es el aprendizaje que debemos hacer de estos hermanos. Aprender de nuestros hermanos los apóstoles Pedro y Juan, que fueron obedientes y estuvieron dispuestos, estuvieron disponibles y estuvieron preparados, porque ese es otro problema que tiene la iglesia, hermanos. La iglesia no se prepara para ser iglesia. A veces hasta cultos improvisados hacen, hermanos, improvisando las cosas. No estamos preparados y el Señor nos llama a preparar. Estos hombres se dispusieron. En segundo lugar, lo segundo que nos muestra el Señor en el texto es la disposición del anfitrión. Dice, versículo 18, Él,
el Señor Jesús le respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre y le dijeran, el maestro dice, que ya lo vimos en una anterior enseñanza, la palabra más exacta es, el maestro le envía a decir, o le ordena a decir, o le manda a decir, o el maestro le ordena, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Y en Lucas 22:12 dice, él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada, preparen allí la cena. Y en el versículo 13 de Lucas 22 dice, ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús, así que prepararon la Pascua. El segundo ejemplo de disposición, entrega y compromiso es el del anfitrión. Indudablemente este anfitrión era un hombre adinerado, porque tenía una casa, y suponemos la casa es amplia porque el terrado, el segundo piso, el aposento alto era amplio, entonces la casa tenía que ser amplia. Entonces era un hombre que era adinerado, tenía buena posición social y económica y por supuesto religiosa. Pero ¿quién era este hombre? Este hombre es enigmático, este hombre es alguien raro. Era un hombre, posiblemente un discípulo secreto del Señor Jesús, como Nicodemo. Pero este hombre tenía elección y compromiso. ¿Cómo disponer de su lugar especial para que Jesús, con sus discípulos, que no eran cualquiera discípulos, sino eran unos parroquianos de Galilea, digamos que unos campesinos, unos pescadores ordinarios, no era gente como de dedito parado, no era gente especial, de vestidos galantes, no. Era gente más bien ordinaria, gente del común, gente pobre, y caminantes que ya llevaban 6 meses desde Galilea hasta Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Y qué decir del maestro? No tenía dónde recostar su cabeza. No, pues, ¿cómo vamos a prestarle ese lugar a estos personajes? Ahora, sin duda alguna, para esa fecha de la fiesta de la Pascua, como ya lo hemos visto, habrían muchos huéspedes más insignes, gente que vendría de Roma en carruajes, gente que vendría de Grecia en carruajes, con maletas, con sirvientes, con esclavos. ¿Cómo no darles a ellos? Quizás pagarían darían una buena ofrendita, un buen pago por el lugar. ¿Por qué atender al Señor Jesús? ¿Y sus 12? Aquel hombre, además de eso, además de disponer, era un lugar especial. No era un lugar cualquiera, hermanos. Era un lugar especial, era un lugar amueblado, un lugar bonito, un lugar agradable, para que el Señor Jesús hiciera su fiesta allí. Es que el Señor Jesús es Dios. Aquel hombre no solamente había dispuesto su lugar, sino que, mire, él había dispuesto de un sirviente. O quizás hubiera podido ser su mismo hijo. ¿Para qué? Para que fuera al pozo y recogiera el agua. Esto no fue una casualidad. Esto estaba prediseñado por el Señor así. Y entonces, esa persona que iba a pasar por la vergüenza de ir a recoger agua, que no era un oficio de varones, era un oficio de mujeres, recuérdalo bien. Entonces, pero aún así, aquel hombre lo dispuso para que los discípulos, aquellos apóstoles Juan y Pedro, dieran. Además, tendría listo el cordero y las hierbas amargas y el vino. ¿Y con qué dinero? ¿Sería que le pagaron antes? ¿Cómo sería el asunto? Bueno, pues los comentaristas de los textos bíblicos dicen que muy posiblemente el Señor Jesús había preparado esto con mucha anterioridad, a lo mejor desde el año anterior. Él tenía una buena relación con este discípulo secreto y el Señor posiblemente unos meses antes, unos días antes, no sabemos cuánto. Pero recordemos
sabemos que para la época los lugares estaban abarrotados y la gente pedía con anterioridad, hacía lo que hoy llamamos las reservas. Entonces el Señor Jesús ya había advertido a este hombre y este hombre se había dispuesto en su lugar, pero además de eso tendría listo el cordero, porque la Biblia no nos habla de que los discípulos fueron a conseguir un cordero o fueron a comprar el vino, no, nada. Ellos ya encontraron, y dice que encontraron todo dispuesto para celebrar la cena. Y la pregunta es, ¿y con qué dinero? No se menciona este detalle. En realidad, el que manejaba el dinero era Judas. Y Judas no sabía nada de eso. No sabía cómo se iba a manejar el asunto de la cena pascual. Entonces, muy posiblemente, los apóstoles Pedro y Juan no tenían dificultad con el asunto económico. ¿Por qué? Porque muy seguramente el anfitrión corrió con el gasto. Ese discípulo secreto estaba dispuesto a entregarlo todo por el Señor. Ese discípulo secreto sabía aún más que los discípulos, aún más que por lo menos el pobre Judas. Él sabía quién era el Señor Jesús y le tenía en alta estima y estaba dispuesto a entregarlo todo para él. El discípulo secreto está dispuesto a obedecer la orden del Señor y con algo más, sin el deseo de ser reconocido. Porque la Biblia no nos dice quién es. Algunos comentaristas pues hablan de que posiblemente era el papá de Juan Marcos, que el que posiblemente estaba en el pozo llevando el cántaro era Juan Marcos, pero nada nos dice la Biblia al respecto. Simplemente que aquel hombre, que no sabemos quién sea, dispuso su casa, dispuso el lugar alto, el aposento alto, con la mesa, con las viandas. Lo único que tenían que llegar los discípulos a preparar era la cena. De resto ya todo estaba preparado. Otro aspecto a meditar es que el Señor Jesús estaba siendo perseguido. Y eso, especialmente los de la alta sociedad, los que estaban metidos en la sinagoga. Entonces, este hombre muy posiblemente sabía que el Señor Jesucristo había estado perseguido. Y a lo mejor hasta había estado el día martes con el Señor Jesús cuando él echó a los mercaderes del templo, sostuvo la discusión con los principales del templo, algo que ya estudiamos anteriormente, y sabía de la persecución, y él sabía que había un complot para matar al Señor Jesús. Sin embargo, él arriesgó la seguridad de su hogar para hospedar a un perseguido por las autoridades de los judíos. ¿Qué nos muestra? Esto nos muestra que este hombre estaba dispuesto a todo, estaba disponible y estaba preparado para servir al Señor. En Marcos 14:16 nos dice: los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Ellos no tuvieron que ir a comprar ni el cordero, ni el vino, nada. Ya todo estaba preparado y ellos cocinaron la Pascua. Este anfitrión nos da ejemplo, nos da enseñanza de disposición, de entrega y compromiso con Cristo. Él no se limitó para nada, en nada, él no tuvo límites para el Señor. Dios visitara su morada. Entonces todo tenía que estar debidamente arreglado para el Señor. Él sabía que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Él podía darse por pleno, lleno de gozo, de que el Hijo de Dios visitara su morada, comiera en su morada, celebrara una fiesta tan importante en su morada. Él es el Señor. Y esto nos debe confrontar a nosotros con nuestra actitud para con el Señor. ¿Cuál es mi actitud para con el Señor? El Señor ha decidido venir a morar en mi ser. Él ha hecho de mi corazón su tabernáculo. Él ha hecho de tu corazón su tabernáculo. Él tabernaculizó en ti. Él vive en ti. Él no está una noche para una cena. Él está todos los días de tu vida. Él ha hecho tabernáculo en ti. Y yo te pregunto, ¿estás dispuesto a darlo todo por Él? ¿Estás dispuesto a arriesgarte por Él? ¿Estás dispuesto a hacer
criticado por su causa? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado en todo para Él? Y lo mejor, ¿estás dispuesto a ser secreto, a que nadie te reconozca lo que haces por el Señor? Muchas personas quieren hacer cosas para ser reconocidos. Aún nosotros los pastores queremos ser reconocidos, pero este hombre no quiso ser reconocido. Entonces tiene que haber una disposición para servir al Señor, y los ejemplos de estos dos hombres nos lo enseñan. El ejemplo de los apóstoles, de estos tres hombres, el ejemplo de los apóstoles que dijeron: Señor, ¿y dónde quieres que se haga la cena de la Pascua? Donde hagamos la... hicieron como el Señor les dijo. Y el ejemplo de este hombre que estuvo dispuesto para ser el anfitrión de Cristo y sus discípulos. Pero ahora veamos el mayor ejemplo de disposición y el mayor ejemplo de entrega, de consagración. Versículo 18. Él le respondió que fueran a la ciudad a la casa de cierto hombre y le dijeron: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. El ejemplo máximo de disposición y compromiso es el del Señor Jesucristo. En primer lugar, Él obedeció plenamente al Padre. En segundo lugar, Él se comprometió absolutamente con el reino. Y en tercer lugar, Él se entregó decididamente por su iglesia. Tres cosas. Él obedeció plenamente al Padre. Él se comprometió absolutamente con el reino. Y Él se entregó decididamente por su iglesia. Jesús, el Señor, muestra obediencia al cumplir perfectamente la ley. Él podría haberse excusado y decir: no, yo no voy a ir a la fiesta de la Pascua. Él pudo decir haber sacado alguna excusa, pero no. Él cumplió perfectamente la ley, a tal punto que Él fue crucificado el día sexto de la semana para que el día séptimo no fuera transgredido. Y Él celebró la Pascua. Él celebró la cena de la Pascua como estaba establecido en la ley. Por eso en el Señor se cumple aquella frase que dice: no fue hallado en el pecado. Luego vemos, o lo que tenemos que ver también es allí, esa disposición y amor por sus discípulos. ¿Cómo el Señor se dispone para la iglesia del Señor? Lucas 22, 14 al 16. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Había un anhelo del Señor. Tenía una disposición para preparar de antemano todo para la fiesta. En realidad, Pedro y Juan atendieron una fiesta que ya estaba dispuesta con mucha anterioridad por el Señor Jesús. Marcos 14, 16 dice: los discípulos salieron, entraron a la ciudad y encontraron todo como se les había dicho. El Señor lo preparó todo para que esté dispuesto para estar con sus discípulos. El Señor, más que una disposición en la preparación de la fiesta, Él tuvo una disposición para tener tiempo especial con sus amados discípulos. Él les tomó como su familia. Ese día Él tenía que estar con María y con sus hermanos para celebrar la fiesta de la Pascua. Pero como dice la palabra, como Él ya lo había dicho en Mateo 12:50, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y Él quería pasar esa cena íntima con sus discípulos. Aquí nos muestra la disposición del Señor para estar en intimidad con sus discípulos. Y mi pregunta es, o la pregunta del Señor, ¿eres tú un discípulo del Señor? ¿Estás dispuesto a pasar tiempos de intimidad con Él? Porque Él quiere pasar tiempos de intimidad contigo. ¿Estás tú dispuesto a pasar tiempos de intimidad con el Señor? ¿Qué disposición la del Señor? He querido tomar esta cena con ustedes. He querido tener esta comunión, he querido tener esta intimidad. El Señor quiere tener intimidad contigo. ¿Cuánta disposición tienes en tu corazón
para tener intimidad con el Señor. Pero la mayor disposición no está en preparar la cena, en preparar todo, y la mayor disposición no está en estar con sus discípulos. Allí encontramos una frase muy diciente. El Señor le dice a los discípulos: vayan y díganle al hombre, al anfitrión, así lo llamamos el anfitrión, mi tiempo está cerca. Y esto no se refiere, esta frase no se refiere a la urgencia de la celebración de la Pascua. Estamos cercanos a la Pascua. No. Esta frase se refiere a que ha llegado el tiempo final y la cumbre de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Mi tiempo se ha acercado para la cita con la de los escogidos de su Padre. No hubo en él sombra de variación, no hubo en él temor, no hubo en él impedimento para servir. Siempre estuvo dispuesto para honrar al Padre y servir a la iglesia. El Señor Jesús estaba preparándose para ir a la cruz del Calvario. Él ya lo había anunciado y muy seguramente Pedro y Juan ya presentían esto. Con la orden para el anfitrión, esto eran palabras duras. El tiempo ha llegado. Pero ellos no podían comprender la dimensión de la entrega del Señor Jesús. ¿Y cuál es la dimensión de la entrega del Señor Jesús? Una entrega total. Él se vació a sí mismo, derramó hasta la última gota de su preciosa sangre. Se entregó totalmente. ¿Y para qué se entregó? Para cumplir. Cuando él hace su oración en Getsemaní, dice al Padre: Padre, mi hora ha llegado, glorifícame a tu lado, como estaba en tu gloria, yo te glorifico. El Señor Jesús anunciado, el Señor Jesús ya tenía comprendido totalmente que tenía que morir para agradar, darle complacencia al Padre. Del antiguo pacto, el Señor dice: este es mi Hijo amado, que me complace. Además de ello, Él estaba preparado para rescatar lo que se había perdido. Rescatar serio con el reino, le costaba su vida, le costaba su cruz. Él no tenía impedimento alguno para sostener el reino, para rescatar el reino, para retornar al mundo perdido al reino de Dios y para dar salvación a los pecadores, a los perdidos. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 dice: la actitud es como la de Cristo Jesús. Siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse a sí mismo, y se hizo obediente y muerte de cruz. La consagración del Señor Jesús es el modelo para todos nosotros los creyentes. Así como Jesús se comprometió por ti, por la iglesia, por el Padre, con Él. Debes vaciarte para Él como Él se vació para ti. Debes disponerte para agradar al Padre, obedeciendo la voluntad del Padre. Debes disponerte para avanzar el reino de Dios en tu vida, en tu familia, en la iglesia, en tu entorno. Debes disponerte para servir a tus hermanos en la fe, a los redimidos del Señor, tus consiervos, la iglesia. Así como Cristo se entregó por la iglesia, se vació a sí mismo, no se guardó nada para sí. Señor, a partir de estos ejemplos, el ejemplo del hombre de los dos apóstoles, Pedro y Juan, el ejemplo de aquel hombre incógnito, el anfitrión, al que llamamos el anfitrión, pero sobre todo el ejemplo del vino,
está guiando a su iglesia para que seamos un pueblo dispuesto a servirle decididamente, a que nos consagremos a Él, a que no separemos nuestra vida espiritual de lo secular, sino que en todo estemos dispuestos y disponibles y comprometidos a complacer a Dios, a avanzar el reino y a servir a su iglesia. ¿Cómo está tu disposición y compromiso, amado hermano, amada hermana? En medio de esta pandemia y de esta cuarentena en que la iglesia no se ha podido congregar presencialmente, ¿estás delante del Señor en tu disposición y compromiso? ¿Cómo ha estado tu comunión con el Señor? ¿Cómo ha estado despojarte de ti mismo para vivir para el Señor? Este tiempo de pandemia y de cuarentena es un tiempo de juicio también para la iglesia. El juicio comienza por casa, amados hermanos. Entonces el Señor nos está llamando a ver cómo está nuestro compromiso. Este pasaje nos confronta. El compromiso de Juan y de Pedro, el compromiso de aquel anfitrión, pero sobre todo el compromiso de Cristo nos confronta y nos dice, esta es la forma como estos hombres se comprometieron. ¿Cómo estás tú de comprometido? Cristo se vació totalmente por ti. ¿Cómo te vacías tú por Cristo? ¿Cómo te entregas tú a Cristo? ¿Cómo te das todo por Cristo? Cristo se entregó todo, no dejó nada para sí, no se reservó nada para sí. Tú tampoco debes reservarte nada para el Señor. ¿Cómo está tu compromiso? ¿Cómo te sientes ante el Señor en tu disposición de servirle? ¿Cómo te estás preparando para cuando el Señor nos convoque al culto presencial de nuevo? ¿Acaso vas a venir a la iglesia a tener la misma displicencia en el canto congregacional? ¿A tener la falta de compromiso de un domingo sí y un domingo no? Este tiempo nos ha enseñado el Señor. La iglesia es parte vital. El culto es parte vital del creyente. La celebración del día del Señor es parte vital del creyente. ¿Cómo vas a volver a la iglesia? ¿Cómo va a ser tu comportamiento con tus hermanos? ¿Todavía vas a tener displicencia para con otros? ¿Todavía vas a ser fastidioso con otros hermanos, orgulloso? ¿Todavía te vas a reservar tu dinero para ti, viendo la necesidad de la iglesia, viendo la necesidad de tus hermanos? Oh, no, hermano, hoy el Señor te exhorta, hoy el Señor te confronta y te dice, mira estos ejemplos que te estoy dando, así es un verdadero creyente, así fue Cristo por ti, así tienes que ser tú por Cristo. Anhela servir decididamente al Señor. Amados hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos afirme en nuestra fe y que produzca en nosotros un anhelo ferviente para disponer. Visto el Señor nos para servir a Dios, para servir a su reino, para servir. Hoy es un día en que debemos pedir, Señor, afírmanos en nuestra fe y produce en nosotros un anhelo ferviente para disponernos, para prepararnos y para comprometernos en el avance del reino de Dios y para comprometernos. Solo a Dios sea la gloria. Bíblica Ríos de Gracia, y que la iglesia bíblica Ríos de Gracia sea una iglesia que se compromete a servir a Dios. Nos has permitido estar en tu presencia, conociendo tu palabra. Y aunque nos pareciera que este texto tiene mucho que decir, entonces me someto a ti en todo, entonces me dispongo a ti para todo, así como estos hombres se dispusieron. Pero más que el ejemplo de estos hombres, tenemos el ejemplo. Tuviste el aferrarte a tu santo cielo, a tu gloria y a tu majestad eterna, sino que te despojaste de ti mismo y viniste a nosotros para misericordia de nosotros. Que el Señor nos conduzca a prepararnos para servirle a Él. Señor, ten misericordia.
haz de nosotros siervos fieles. Que cuando nos presentemos delante de ti, nos gocemos al escuchar: bien hecho, buen siervo y fiel. En lo que pondré. A ti sea la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. De nuevamente ofrecemos, hermanos, de nuevo ofrecemos disculpas a nuestros amados hermanos por la interrupción presentada, especialmente al final de la transmisión, pero tenemos fallas en esto. Estamos pidiendo al Señor que nos visiten de Claro para poder arreglar el sistema Wi-Fi y aunque nos cuesta un poquito más, vamos a las bendiciones. Que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes, que el Señor nos transforme en esta semana, haga cada día más disponibles, más dispuestos, más comprometidos con Él, con su iglesia y con el avance del Rey. Les amo en el Señor, que tengan una semana llena de la presencia del Señor, disfrutando de la gloria del Señor, y nos vemos Dios mediante el miércoles en nuestro culto de oración y nuevamente el domingo a las 10:30 de la mañana para nuestro culto al Señor. Estemos en oración y anhelamos vernos pronto. Chao, chao, hermanos, los amo mucho. Un beso a la distancia, un abrazo fuerte. Hasta pronto. Chao, chao.